tengo una R de t que es una función a valores vectoriales. Y mi pregunta, la pregunta que está ahí escrita en el libro, en el pizarrón, es ¿con qué rapidez cambia f? ¿Con qué rapidez instantánea? Ya sabemos, sinónimo de rapidez instantánea es derivada, ¿no? O sea, ¿cuál es la derivada? ¿Con qué rapidez instantánea cambia f? Sobre la curva c dada por r de t. Vamos a hacer un gráfico. Lo que estoy diciendo es que hay una curva c, está parametrizada, esa curva c vemos que está en R2, o sea que la situación es algo así. Voy a hacer un gráfico esquemático, c puede ser algo así. No sé la forma que tiene, estoy haciendo un esquema, ¿sí? Y en algún momento, no sé dónde, hay un punto, suponete que esté por acá, más o menos, ¿sí? Y en ese punto, yo me pregunto, ¿cuánto vale la rapidez con que cambia f? Pero no me importa a mí f en cualquier x, en cualquier y. No me importa. Me importa la rapidez de cambio sobre la curva t. O sea que solamente me interesan los valores de f en la recta, en la curva roja. Vamos a anotar estoy tirando todo lo que no sea puntos sobre la curva. Vamos a anotarlo así. Sí. Rapidez de cambio, sí, rapidez de cambio, sí. Rapidez de cambio, rapidez instantánea de cambio. Vamos a tomarlo como derivado. Entonces, lo que vamos a hacer es anotarlo así. Si solo me interesa f en la curva parametrizada con r de t, voy a anotar así la función evaluada solo sobre la curva. Así lo voy a anotar. Y lo llamaré composición. Claro, porque estoy haciendo una función f de x y dos variables aplicada a una función a valores vectoriales. Estoy componiendo. Función de función. Y esa función de función la puedo escribir reemplazando donde dice x por... Donde dice x, ¿qué tengo que poner? E a la t. Claro, sí, e a la t. Por i, donde dice i, ¿qué pongo? 1 sobre t. Más i a la cuarta, ¿qué tengo que poner? 1 sobre t a la cuarta. Distribuyo y me queda 1 a la cuarta sobre t a la cuarta. ¿Está? He compuesto la función. Bueno, así no tiene gracia porque ya sé que es una función de una sola variable. Y ya sé calcular derivadas, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo derivo todo esto? Esto en realidad ahora me quedó una nueva expresión que no es esta ni esta, sino que es la composición y que es todo este bloque que está acá. Y si lo quiero derivar, ¿cómo se deriva eso? ¿Cómo derivo? E a la t derivado. E a la t. 1 sobre t sin derivar, más e a la t sin derivar, por menos 1 sobre t cuadrado, ¿no? Más 1 sobre t a la cuarta es 1 t a la menos 4. O sea que, ¿qué me queda? Menos 4 sobre t a la quinta. Derivo, ¿no? Y lo único que necesitaría es hacer f de r de 1. Acá lo que quiero anotar, ¿cómo anoto yo? Yo lo que quiero es g' en 1. O sea, quiero anotar con una notación compuesta esto que está acá. ¿No? ¿Estamos con eso? ¿Se acuerdan que había una regla, no? O sea, si antes, en una variable, yo hacía f, derivo f con respecto a lo que está acá, por la derivada de esto con respecto a lo que está acá. ¿No? Pero yo no lo hice eso, yo simplemente reemplacé. ¿Ah? Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es... voy a anotar entonces, voy a obviar esto, por ahora no lo voy a anotar, y voy a anotar g' en t, g' en 1, para poder responder la pregunta. ¿Cuánto vale g' en 1?
e a la 1 por 1 sobre 1 más menos e a la 1 por menos 1 sobre 1 al cuadrado menos 4 sobre 1 a la quinta y ya me quedó. Esto es lo que hay que calcular, ¿no? E menos e menos 4, o sea, menos 4. Este es el resultado, ¿está bien? Si no me equivoqué en ninguna cuenta. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es, voy a mirar esta expresión y voy a tratar de buscarle la vuelta para ampliar la anterior regla de la cadena. Para lo cual voy a calcular 4 derivadas que están posibles acá. Empecemos. Primera derivada. Derivada de f parcial respecto de x. ¿Cuánto vale? Y. Derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cuánto vale? 4 y cubo, ¿está bien? Bien, ahora vamos a reconocer que también esto lo puedo escribir como un sistema x igual e a la t y igual 1 dividido t, ¿está bien? Entonces ahora, como esto, voy a escribir x' que depende de t, porque esto es una función de t. ¿Cuánto es x'? E a la t. ¿Y cuánto es y'? Menos 1 dividido t al cuadrado. Bueno, y ahora voy a notar que este que está acá, a ver si lo puedo mirar bien acá, vamos a reemplazar este en la parametrización es 1 sobre t, ¿no? Porque me interesan solo los valores sobre la curva. Y este que está acá en la parametrización es 1x, que vale e a la t, más 4 por 1 sobre t cubo. ¿Vamos hasta ahí? Tenemos las 4 derivadas. La derivada parcial respecto de f, la derivada parcial respecto de y, x' e y'. ¿Estamos? ¿Sí? Y ahora voy a notar que esta expresión que está aquí, esta expresión que está acá, tiene un 1 sobre t, que es, vamos a escribirlo acá, esto es e a la t, a ver si me puedo dar cuenta, 1 sobre t, esto es y, pero y también es derivada respecto de x parcial, ¿no? Esto es esto, es esto, es esto. ¿Sí? Y en color azul voy a fijarme que esto que está acá es esto que está acá. O sea que esto es x'. ¿Hasta ahí estamos? Bueno. Ahora voy a mirar esto que está acá. Bueno, lo que voy a hacer acá es ver que de aquí a acá puedo sacar factor común menos 1 sobre t cuadrado. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque lo tengo acá, ¿no? Entonces saco factor común menos 1 sobre t cuadrado. ¿Factor común de quién? De e a la t más menos se fue por acá, 4 sobre t cubo, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Esto que está acá es esto que está acá, ¿no? O sea que esto es derivada. Es todo esto y es la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Está? ¿Y esto qué es? Esto es y'. ¿Está? O sea que acá tengo y'. Y acá tengo un más. Entonces me quedaron x por esto más esto por x' por esto que está acá, que es la derivada, vamos a sacarlo acá, derivada parcial de f respecto de x más f derivado parcial respecto de y por y'. Lo vamos a escribir, todo esto lo voy a reordenar. Y lo voy a reordenar escribiéndolo así. Derivada parcial de f respecto de x, esta que está acá, por x', más derivada parcial de f con respecto a y, por y'. A esa fórmula la llamaremos la fórmula para derivar por regla de la cadena
una composición de funciones cuando compongo una función de dos variables con una función a valores vectoriales. ¿Qué me interesa? Lo repetimos. Me interesa solamente ver cómo cambia la función a lo largo de una curva. ¿Sí? Ejemplo. Voy en un barco y anoto segundo a segundo, o tengo un instrumento que me da segundo a segundo la temperatura encima del barco. ¿Sí? El barco va por un trayecto y la temperatura cambia porque, suponiendo que el clima es estable, no es cierto, pero supongamos que el clima es estable, como el barco atraviesa zonas de diferente temperatura, la temperatura a bordo del barco, si yo miro únicamente el termómetro, cambia. ¿Qué situación tenemos? Nuestra situación es de este estilo. Tengo una temperatura que depende de la posición geográfica. Este es el mapa. Acá está el mapa, esto es el norte, que lo hago coincidir con el eje Y. Esto es el eje X positivo, que lo hago coincidir con la dirección este. Acá tengo mi curva, este es el trayecto del barco, a lo largo de la curva. Y supongamos que es más caliente hacia el norte. Entonces acá tenés la curva de nivel T igual 15 grados. Curva de nivel, isotermas. Curva de nivel, ¿se acuerdan? Curva de nivel T igual 18 grados. Curva de nivel T igual 21 grados. ¿No? Ahí dibujé tres curvas de nivel. ¿Qué es lo que observo yo? Yo lo que observo es que la temperatura se eleva, no me importa nada más que la temperatura a bordo del barco. Por lo tanto, si R de T es la función posición del barco, lo que me interesa a mí es la función T compuesta con R de T, que va a ser una temperatura en función del tiempo. Esta situación que estamos viendo acá. Bien, entonces, a partir de ahora, vamos a anotar a esta expresión, la vamos a anotar con el símbolo de composición. Es igual para nosotros a F0R de T. Esta composición va a ser T, temperatura, cerito, R, función del tiempo. Y ahora sí, podemos anotar a G' como T0R, ayúdenme si estoy haciendo algo mal, no me acuerdo bien la anotación, T0R, entre paréntesis, prima, evaluado en T. Creo que lo anoté bien. Okay. Entonces, T0R, composición. Composición. Esto es lo que queremos decir. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿quién es esto? Esto es la derivada de F compuesta con R evaluada en T. F de R de T. F aplicado a R aplicado a T. ¿Está? Perdí la parte de por qué le cambié el nombre de F a T. Esto es un ejemplo. Esto que está dentro del recuadro verde es un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De un barco navegando en el mar atravesando diferentes isotermas. Y yo lo que quiero es saber cuánto cambia la temperatura con respecto al tiempo. Eso quiero saber nada más. No me importa para dónde va el barco, no me importa nada de nada. ¿Y cómo puedo calcularlo? Si conozco la fórmula con esta expresión. Esto se llama derivada por regla de la cadena. Derivada por regla de la cadena. Y también vamos a poder escribir esta expresión como un producto punto de dos vectores. Fíjense que este producto punto que estoy escribiendo me da la expresión de arriba, ¿lo ven? ¿Sí? A este vector, el vector ya lo conocemos, es el vector, ¿cómo se llama el vector? Tangente. ¿Se acuerdan del vector R'? A este vector le vamos a poner un nombre. Siempre que tengas un vector realizado de tal modo que sus componentes son las derivadas respectivas parciales de una función de dos variables si estás en R2 o de tres variables si estás en R3, lo llamaremos vector gradiente de la función f. Y vamos a ver que tiene mucha importancia. Realmente tiene mucha importancia. Les voy a dar un segundo ejemplo, a ver si me sale. ¿Sí? Un segundo ejemplo, a ver si me sale.
Vamos a hacer un viaje a Bariloche. Ejemplo 1, ejemplo 2. Viaje en auto a Bariloche. ¿Está? Entonces, me interesa la función gasto, G. Y el gasto se debe a que consumí N litros de nafta y A litros de aceite. Ignoro los demás gastos, ¿no? ¿Vamos con eso? ¿Se entiende que es una función de dos variables? Cuando consumí, cuando apreté el encendido e inicié mi viaje en el momento inicial, no gasté nada de nafta y nada de aceite, ¿no? Por lo tanto, al inicio del viaje, evalúo G en 0, 0 y me da 0. ¿Está bien? Cuando yo avanzo, puedo ir tomando un registro con algún instrumento especial o con los del auto, de cuánto voy gastando de nafta al recorrer X kilómetros. ¿No? Y también puedo tomar el registro de cuánto gasto de aceite al recorrer esos X kilómetros. ¿O no? Yo lo puedo medir. ¿Sí? Entonces, están viendo ya que G depende de N, pero N depende de X. Y A depende de X. Lo digo de nuevo, G es la cantidad de pesos que gasto, iniciando en 0 al inicio. ¿Por qué gasto pesos? Solo voy a considerar que tengo que pagar los N litros de nafta que gasté al haber recorrido X kilómetros. Yo imagino que esta función es siempre creciente, ¿no? No puedo decrecer la cantidad de litros de nafta que gasté, porque es un acumulado de litros de nafta. ¿Se entiende esta N? Y esto es un acumulado de litros de aceite. ¿Está? ¿Estamos con eso más o menos? ¿Sí? Entonces, yo puedo componer esto con esto y generarme una función nueva, que es esta que está acá. Con esa función nueva, tengo el gasto al haber recorrido X kilómetros, ¿no? ¿Ah? Y también es una función creciente. Si yo grafico esto, será una función algo así. Gasto H de X, yo imagino que tiene que ser algo así. ¿Sí? Crece. Siempre crece. El gasto siempre crece. Bueno. Pregunta. ¿Qué será, por ejemplo, esto? Decímelo, contámelo en idioma castellano. ¿Qué es de G parcial con respecto a N? Contame, por favor, qué significa esto. Sí, ya sé que la derivada parcial de G con respecto a N, pero decímelo en criollo. No uses ninguna palabra tal como derivada, función, nada de esas palabras matemáticas. Contámelo en criollo qué significa esta derivada de G con respecto a N en este ejemplo, en este viaje. ¿Qué es? La derivada del gasto con respecto a N. No usen la palabra derivada. La cantidad de plata que gasto en un momento dado, porque siempre estoy en un punto de la ruta. ¿Qué significa según? ¿Qué quiere decir con según? Claro, está bien, con respecto a, pero ¿qué significa en criollo con respecto a? Esto me da, por ejemplo, me puede dar, por ejemplo, me podría dar, por ejemplo, 3. Si yo mido G en pesos y N en litros, ¿me puede dar 3? ¿En qué unidades se mide esto? Contame las unidades a ver si vamos saliendo de dudas. G se mide en pesos argentinos. Pesos argentinos. N se mide en litros de nafta y A en litros de aceite. Y esto se mide en pesos sobre litro. ¿Qué significa? ¿Me puede dar 3 hoy en Argentina? ¿Podría decir 3? ¿Por qué no puede dar 3? Porque esto tiene que ver con el precio. ¿Cuánto es el precio del litro de nafta? ¿300 pesos? Eso es derivada de G con respecto a N. Es lo que me cuesta a mí haber recorrido la distancia para gastar 1 litro de nafta. ¿O no? ¿Me siguen o no me siguen con esta idea? Recordemos nuestro objetivo. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque quiero mirar esta fórmula con un ejemplo, porque si no, es como muy abstracta. ¿Tá? Ahora te pido que me digas, ¿qué significa esto? N'. ¿Y en qué unidades se mide? Si esta es N la función.
y se mide en litros. ¿En qué unidad se mide N'? ¿Y con respecto a qué derivo? ¿En qué unidad se mide N'? ¿Litros sobre? No. ¿Litros por kilómetro? Porque es en función de los kilómetros recorridos. Esto se mide entonces N' en litros, vamos a ponerlo en color azul, litros por kilómetro. ¿Estamos? ¿Alguien sabe un valor típico para un auto que está haciendo la ruta, supongamos, del desierto a unos, ponele, 120 kilómetros por hora? ¿Cuánto gastás en litros de nafta, pongamos, no sé, la mejor? ¿6? ¿6%? ¿Nada más? Bueno, ¿y cómo lo traduzco acá? ¿Cómo se traduce 6 litros? Porque yo no estoy haciendo litros por cada 100 kilómetros. Esto es litros por cada kilómetro. Tiene muy buen auto usted. ¿O no? Hay que hacer 100 kilómetros con 6 litros a 130 kilómetros por hora, ¿no? Yo, en mi auto no lo hace. Es más viejo, será. Auto de docente. Entonces, 0,06. Esto es la cantidad de litros que a mí me cuesta hacer 1 kilómetro de ruta. ¿Están con todas sus antenitas paradas acá, atentos acá? ¿Se entiende esto? ¿Alguna vez hicieron un viaje largo, se fueron a hacer la ruta 40 o algo y no se pusieron a calcular estas cosas? ¿No calcularon nada? ¿Ustedes son gente de plata? Bueno, está bien. Llegó el momento. Ahora van a ser ingenieros. Aunque más no sea por ser ingenieros, sacamos el cálculo. Bueno, sigamos. ¿Estamos con esto? Ok. Ahora te voy a pedir, obviamente, que me cuentes qué significa esto. ¿Qué es eso? En criollo, para que te entienda alguien que está en la estación de servicio, que te diga, no sé nada de derivadas, háblame en cristiano, háblame. ¿Litros de qué? De aceite, ¿está bien? Litros de aceite. Bueno, entonces se supone, quiero suponer que tu auto gasta mucho menos de litros de aceite que por kilómetro que de nafta, ¿no? O sea, acá tendría que meter, ¿en qué unidad se mide esto? ¿En qué unidades? ¿En qué unidad se mide esta derivada? ¿Pesos por litro? No. Ah, sí, perdón, me equivoqué. Ah, se lo creyeron. ¿Cuánto gasto en pesos por litro de aceite? ¿Cuánto me cuesta un litro de aceite, perdón? ¿Cuánto me cuesta un litro de aceite? ¿7.000 el litro de aceite? ¿En serio? 7.000 pesos el litro de aceite. Ok, y obviamente ahora te voy a preguntar por esta derivada. ¿En qué se mide? ¿En qué unidades se mide? Litros sobre kilómetro. ¿O no? Litro de aceite derivado con respecto al acumulado del kilometraje es cuánto me gasto yo de aceite al recorrer 1 kilómetro. Esto sí debería ser un número muy pequeño, porque si no tu auto está quemando aceite. ¿O no? ¿Qué número es un número muy pequeño? Por ejemplo, ¿cada cuánto cambias un litro? ¿Cada 1.000 kilómetros? ¿Cada 2.000? ¿Cada 10.000? ¿Un litro cada 10.000? Si 1 litro me sirve para 10.000, ¿cuántos litros necesito para 1 kilómetro? Si gasto 1 litro cada 10.000 kilómetros, regla de 3. ¿En 1 kilómetro gasto? ¿Un 10 milésimo? ¿O me equivoco? ¿Estamos bien? Ok, pregunta. Esta cuenta, ¿qué es todo esto? ¿Es lo que yo quería que fuera? Dígamelo en criollo. ¿Qué es esta cuenta? ¿Es una cantidad en qué unidad? No está en pesos. No está en pesos. ¿En qué unidad está? Pesos por kilómetro, y no es lo mismo los pesos del viaje que los pesos por kilómetro del viaje, no es lo mismo. ¿Estamos? ¿Y qué significa? Hacen la cuenta y te da un número. Acá está, hay un numerito que calculas. ¿Qué es ese número? Momento a momento del viaje es lo que me sale, lo que me cuesta, lo que sale de mi billetera para poder pagarme ese
kilómetro que estoy haciendo. La bandera del taxi. ¿Cuánto me cuesta 1 kilómetro? Y eso varía, no tiene por qué ser fijo. Entonces, esto es la... ¿Qué es esto? La derivada de g con respecto a x. No es entonces parcial, porque g depende a través de n y de a de x. O sea que podemos anotarla así. Es una nueva función que me dice, momento a momento, cuánto estoy gastando por cada kilómetro que hago. ¿Sí? Esto es una nueva función de x. Es una derivada, también depende de x. ¿Por qué? Porque puede ser que un kilómetro lo haga a 120, el otro kilómetro lo haga a 125, y el auto no gasta lo mismo a 125 que a 115. No, no gasta lo mismo, lo sabemos. Los que alguna vez hemos manejado, sabemos que esto es una función de otras cosas que no están acá puestas. ¿Sí? Es una función de la velocidad y un montón de otras cosas que yo no las estoy teniendo en cuenta acá. De si cambié las bujías, de si no las cambié, de si el filtro de aire, de un montón de cosas. ¿Tá? El tipo de auto. Pero yo digo, para un viaje dado, en unas condiciones dadas, yo puedo estimar o medir de alguna manera, minuto a minuto, kilómetro a kilómetro, cuánto me costó cada kilómetro y rearmar esta función para un ejemplo dado. No es algo en general. Nuevamente, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Esto es el vector derivada de g con respecto a n, derivada de g con respecto a a, producto punto n' a'. El gradiente de g, producto punto, el vector n' a'. ¿Ah? Que es esto que está acá.